Señores, cuando ustedes quieran, pueden tomar asiento. Vamos a dar la segunda conferencia de la tarde, pero están más cómodos sentados. Vamos a esperar 2 minutos porque nos contan que hay personal que está respirando un poquito de la tarde. Ahora lo trae Rosario. Me da apuro que estén ustedes aquí con los aniversarios de está protegido de este pueblo, ¿no? Pero también con una alegría que desafía y la lluvia. Y ya nos interesa. Bueno, para algunos lo que dice, otro pasado por la calle, por lo menos hay otro ejemplo. Quiero presentar a mi amigo Carlos Gavella Sabio, que es doctor en historia y licenciado en geografía e historia. Como yo, tiene formación en la Escuela de Oficio, se ha graduado en artes musicales y graduado en universitaria en conservación y restauración culturales, así como que fue profesor titular de ciencias secundarias. Como arqueólogo ha trabajado en Algeciras, Valencia, Cádiz, San Fernando y en la propia línea de la Concepción, donde dirigió varias campañas de innovación sobre los fortificaciones y agricultura. Colaboró en 1987 con la Delegación Provincial de Cultura en la redacción del catálogo provincial de yacimientos arqueológicos y desde 1390 en los catálogos de arquitectura a los correspondientes PO de Algeciras, los barrios de la línea Ciudad y inauguró en el Museo del Mundo. Yo que decía este respecto que da mucha pena que usted no trabaja con este catálogo de Carlos, que parece que ha sido como lo que Carlos valoraba positivamente era como una orden para ti y los unos para que vinieran a destruir toda esa casa que merece la gente. Nos da auténtica tristeza y dolor, porque esto no ha sido en época de magnífica, estamos hablando de los años 80. Ha sido como un catálogo para tirar los casos. Así es triste y así de grave. Bueno, el experto en urbanismo histórico ha estudiado el origen y la evolución urbana de las poblaciones campo-violentreñas, es presidente de la Asociación Cultural La Trocha y es compañero mío del Instituto de Campo-Violentreño, de hecho, es presidente de la Asociación Segunda de Tecnología, y asimismo el cargo que estamos tomando ahora y que estamos orgullosos de es económica social de la ciudad. Bueno, se ha dejado algunas cosas en el tintero y paso por Hollywood, lo único que digo. Muy bien, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Lo digo, ¿verdad? Porque una tarde como esta no indica demasiado en el mismo sitio. Estamos protegidos de la lluvia, pero luego hay que salir. Y quiero decir que, en primer lugar, agradezco a Juan Carlos por a Rosabel, al museo, por haber organizado estas jornadas, que además son un acto de estricta justicia hacia la figura de Verdún. Quiero decir que si Verdún es el principal padre fundador de Algeciras, la paternidad sobre las investigaciones en cuanto a Verdún corresponden a Juan Carlos. Se sabía que existía eso. Alguien llegó a leer manuscritos, cosas, reproducciones, pero fue Juan Carlos quien lo investigó y lo publicó. Por cierto, que se
sería interesantísimo que se hiciera una segunda edición con los medios gráficos que hay ahora, porque los planos que reprodujo todos y con los medios del año 95, ahora vistos en color y con, por ejemplo, el aparato estético y de otras obras de Juan Carlos, como esto que he hablado, que es una maravilla, los trabajos sobre el plano de Algeciras de finales del siglo XIX, pues eso iba a ser algo sencillamente espectacular. Vamos a ver un poquito, vamos a irnos aproximando un poco a esto. A ver si soy capaz. Estoy capaz. Bueno, vamos a pasar y nos encontramos con nuestra vieja amiga, la Bahía de Algeciras. En la Bahía de Algeciras, como ya ha expuesto basándose en otro plano Juan Carlos, tiene un antes y un después a raíz de la pérdida de Algeciras. Este plano que vemos es un plano bastante antiguo. O sea, está asociado a Roldán, que es un ingeniero bastante posterior. Pero, por lo que representa, no hay la menor distinción de defensa de Gibraltar y para nosotros está relacionado con los primeros tiempos. Se ve en los primeros tiempos de la cultura. Se ve en las ciudades de las Algeciras, la isla siguiendo una costumbre en planos holandeses más antiguos que la ponen como unida a tierra por una zona de poca profundidad. Lo más interesante son los caminos que convergen en Gibraltar y en ese momento no hay la menor defensa ni asomo de frontera. Había 4 tropas que eran incapaces de contener el asunto. ¿Por qué digo la palabra contener? Porque había muchísimos malhechores que, basados en Gibraltar, pasaban a la zona española y se comportaban como eran, como bandidos. Y esto está reflejado incluso en obras tan conocidas como la historia de Gibraltar de Ayala, el asalto por hijo de los portechuelos. La situación más o menos se mantuvo hasta que llegamos a los años 20 y tantos. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, nuestro amigo Verbú, que ya Juan Carlos ha explicado bastante bien, este retrato es ficticio. Vamos a ver si desarrollamos otro retrato falso, pero más favorecido. Aquí está bastante enfadado. Y este plano me interesa particularmente. Lo más importante de este plano, que también de Verbú y tal, lo tenemos delante de Algeciras. El sondeo de Algeciras, un sondeo de una operación muy delicada, muy complicada. Hay que tener en cuenta las mareas, las corrientes, un montón de cosas, no sé por experiencia, porque en los años 79, 80, participé en el sondeo con medios tradicionales de la Ensenada. Trabajaba yo para una empresa de construcción en la Ensenada del Saladillo. Y es lo más parecido a aquella época. ¿Y por qué es tan importante este sondeo? Pues porque fue lo que motivó la verdadera recuperación de Algeciras. Era una operación tan complicada, duró tanto, que dio tiempo que se corriera la voz de que se iba a hacer un puerto en Algeciras. ¿Y eso qué significa? Nada romántico, dinero. Y la gente acudió dinero. Algeciras, por ejemplo, se multiplicó por 2 su población entre 1940 y 1950. ¿Por qué? Por el había trabajo, el apogeo de la pesca, las fortificaciones que colocaron a muchísimas personas y se multiplicó por 2, con el consiguiente caos urbanístico, porque para alojar a estos recién llegados tuvieron que hacerlo en plan chabolas, en plan, lo que te explicaba Juan Carlos, en ponerse los bordes de los ríos, y por eso
rocas contiguas, Algeciras tiene unos tentáculos que luego se han ido rellenando los espacios entre tentáculos con urbanizaciones y demás, pero no es el nuestro objetivo. En segundo lugar, veamos el istmo. También hay que tener en cuenta que en esta época los planos se orientaban de aquella manera. La costumbre de orientar los norte arriba es muy posterior. Hemos visto planos con el norte abajo, aquí los vemos transversales, en fin. Yo creo que era segunda hoja de papel que tenían, o de pergamino, de lo que fuera, que se adaptaba. Vamos al istmo. En el istmo vemos varias líneas. Verdún, en su idea de proteger las costas, se ocupa, es el primero que piensa en hacer una barrera, una frontera fortificada en el istmo, por motivos básicamente fiscales y de orden público. Parar a los delincuentes que utilizaban Gibraltar como base. Y vamos a ver una cosa, a ver qué nos sale aquí. De lo poco que se conserva de las fortificaciones que Verdún ideó en nuestras costas, tenemos la Isla Verde, que está siendo magníficamente restaurada, se ha estudiado arqueológicamente y su principal responsable está aquí entre nosotros, y el otro responsable ya de esta restauración es una conferencia mañana. ¿Por qué se ha salvado la isla? Porque estaba aislada y no había facilidades para hacer un rascacielos ni nada. Además, se salvó de la destrucción de 1810, que es otra guerra de la cual hablaremos. Es otro asunto. Hay un concepto que viene a desarrollar. Estos son los ataques. Se llaman ataques a las obras de aproximación militar a una plaza. Concretamente, las trincheras paralelas a la fortificación se llaman paralelas. Y las que son menos paralelas, que son más cortas y donde desenfiladas comunican unas paralelas con otras, son los ataques. Siempre es algo, como diría yo, que no es duradero, porque acaba la guerra, acaba el asedio y se destruye. No tiene la fortaleza de una fortificación hecha de piedra o con materiales. Verdún estaba muy contento con su diseño urbanístico, que como se ha comentado aquí, tiene sus puntos discutibles. Está muy bien por una zona llana, pero hay cuestas que no las toma muy en serio. Verdún colabora en el asedio de 1727, que fue un poco disparato porque no estuvo bien calculado, sobre todo logísticamente. La logística es aquello que complementa la acción militar, o sea, toda la cuestión de campamentos, suministros, transportes, etc., sin la cual no se puede hacer la guerra. En la guerra hay estrategia, táctica, logística, etc., no puede fallar nada. El grabado que ven aquí arriba está hecho el último día del asedio de 1727. Y vemos que hay una serie de cuerpos de guardia, que parece muy poca cosa, pero que en realidad eran puntos fortificados, que están unidos entre sí, si nos fijamos, por un tipo de barrera no demasiado fuerte. Y vemos que entre puesto y puesto hay un punto que puede ser perfectamente una garita. Esto está originado por las necesidades del asedio. Abajo vemos una idea simple de lo que sería un cerramiento, una línea de contravalación. ¿Y qué porras es esto de contravalación? Pues muy sencillo. La contravalación es una fortificación más o menos efímera o más o menos sólida que se hace para cerrar una fortaleza que se va a atacar. En la contravalación permite que el ejército que está asediando
esté protegido de un ataque de la plaza. Lo ideal, cuando estás operando el terreno totalmente enemigo, es hacer una circunvalación. Entonces, la contravalación está entre tu ejército y la plaza que estás asediando. Y la circunvalación te protege las espaldas por si un ejército de socorro va a meter la pata. El ejemplo más genial es César en Alesia, que hace una magistral contravalación y se protege con una circunvalación. O sea, aquello es paradigmático. Vemos que es muy sencillo lo que se planea en un principio. Hay unos ángulos salientes, no llegan a ser baluartes, y en el centro de cada uno de ellos hay un cuerpo de guardia. La comandancia militar del campo de Gibraltar, en su momento de mayor apogeo, es algo importantísimo. Tiene un espacio parecido, o sea, equivalente a una provincia. Lo que este plano del 18 nos representa es el espacio bajo la jurisdicción de la comandancia militar, que en ese momento estaba en San Roque y luego pasó a Algeciras, y que abarcaba desde el castillo de Fuengirola hasta Conil. O sea, era un mando militar muy importante. Y tiene una costa, y esa costa está protegida. Entonces, lo más importante de toda esa línea fortificada era la contravalación de Gibraltar. ¿Por qué? Porque era el punto más peligroso, donde ya el enemigo había desembarcado, tenía una cabeza de puente. Si se ponían las cosas tontas, podía seguir avanzando. Entonces hay una a la derecha y una a la izquierda. La derecha y la izquierda complementan y protegen la costa. Pero el punto básico, fundamental, de máximo riesgo y de interés es la contravalación. El centro de todo el dispositivo. Aquí tenemos a Felipe V, nada amado por los catalanes. En fin, las cosas que sin embargo fue importantísimo para Algeciras y para la comarca. Algo de lo que decía Juan Carlos de Verdún en Barcelona, en Verduna, igual que el destructor de Algeciras en el siglo XIV, Mohamed V, es muy respetado y con razón en Granada. Aquí no destruyó la ciudad, pero en Granada hizo media Alhambra, por ejemplo. Pues bien, Felipe V, que al final de su vida se volvió pobre, mal de la cabeza, le llamaban Felipe V el animoso. Y no solamente en tiempos de la guerra de sucesión, sino posteriormente. Mientras que los reyes muchas veces, altos mandos, son entre nosotros muy pasotas, dejan que un general haga las cosas, pues bien, Felipe tenía un interés personal en que se reconstruyeran Algeciras y se hicieron fortificaciones eficientes ante Gibraltar. Aquí tenemos que para mí es el plano primero de toda la serie, que yo llamo planos maestros. Son enormes. Yo he podido ver en Simancas este plano y puedo decir que abarca pues casi como esta mesa. Los otros planos que conocemos reproducen una y otra vez la parte central de este plano. Y llamo plano maestro a este y al otro, que es también de las mismas dimensiones, porque es un plano de trabajo, es un borrador. Aquí es donde iban poniendo los ingenieros al servicio de Verdún, iban poniendo los proyectos de Verdún, lo que encontraban, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este plano, para mí lo más interesante son los caminos que habían sido calles en la Edad Media, fueron caminos, la calle real posiblemente se llama calle real por ser el camino real, y luego volvieron a ser calles. Algo muy interesante que Argentina nos da muchísimas sorpresas. En este plano, que puede resultar un poquito caótico, tenemos la representación de la muralla medieval, que ya muy acertadamente Juan Carlos ha dicho que más bien iba a ser una cantera
para construir las fortificaciones modernas. Las fortificaciones modernas, que ahora analizaremos y diré por qué hablamos de ellas. Y una serie de elementos, hay muy poco construido en Algeciras, prácticamente nada. Llega Perú en 1721 y hay 4 cortijos fortificados, el resto nada. Bien, aquí tenemos el segundo plano. ¿En qué me baso para pensar que este es más moderno que el otro? Pues vamos a ver el otro. El sondeo está inacabado. Si nos fijamos, falta el tercio inferior derecho del sondeo, que era lo más importante. Porque claro, el era ingeniero y decía, si no hay donde fondear, me olvido de la idea del pueblo. Idiotez va a ser un fracaso. Y entonces, claro, se puede fondear perfectamente. Y esto merece un estudio, que las técnicas entonces eran muy primitivas. Una serie de bases en tierra, un señor con un teodolito, vamos a llamarle, con un instrumento óptico bastante primitivo, una embarcación conectada con tierra, con un cabo, y luego la comunicación a la embarcación, es que eso lo hemos hecho, a base de banderolas, para que se coloque la embarcación donde debe. Luego vamos a dejarnos de vientos, esa vara y todo eso. Brazas, es en lo que se han entendido siempre los hombres de la mar. Ya que todo marinero, toda persona, puede extender los brazos y hay un cálculo aproximado. Pero luego el técnico, el ingeniero, estaba en la orilla, pasaba 40 brazas y lo pasaba a varas o a lo que hiciera falta. Vamos adelante. ¿Qué más nos sale aquí? Muy bien, mi hija ha tenido la paciencia de colorear en este plano, en el segundo que yo llamo de los planos maestros, lo que son las fortificaciones. Y entonces vemos con bastante claridad todos los elementos que ha dicho Juan Carlos antes. Por supuesto, vemos qué es esto del rebellín, porque es sencillo, que había un punto dominante, lo que llaman en los militares un padrastro, que podía amenazar la Villa Vieja y entonces meter una muralla y una fortificación avanzada dominando ese padrastro. Vemos los baluartes, los clásicos baluartes, que son en este caso inmensos, son enormes. Y luego, lo más importante de una fortificación no es realmente el núcleo. Digamos que la fortificación, además, es un conjunto de piezas y que las piezas accesorias tienen un papel importantísimo y vital. Ya lo veremos más adelante. Pero eso costaba dinero. ¿Por qué no se hizo? Porque en 1727 se hizo el asedio de Gibraltar, fracasó. Y se vio que eso de conquistar Gibraltar no era cuestión de un rato, hacerlo después de Teneridad y todo eso, que era un tema muy serio. Por lo tanto, hay que poner aquí es en pared. Y los fondos destinados a esta fortificación en Algeciras, no solo fondos, sino esfuerzos, se aplican al istmo, porque era mucho más meritorio en ese momento que no se envalentonara el enemigo y tenerlo fijo. Y este proyecto pasa a mejor vida. También es motivo de muchísimo análisis. Vamos, ¿qué tenemos aquí? Nos hemos ido a la ciudad hermana de la línea y vemos en esta composición, obra de mi amigo Hugo Mira, cómo podemos situar en el callejero actual de la línea lo que es la línea de contravalación, que ya va siendo hora de decir que provocó el nombre de la línea. La línea se llama la línea por esta fortificación. De mar a mar. Y vemos que en un extremo está el fuerte de San Felipe, luego tenemos, está calculado, todas las fortificaciones importantes, dos sectores a partir de la letra F. El
punto más importante era la letra F, no los fuertes laterales, ni mucho menos. Ahora veremos por qué. Y, digamos, de la letra F hacia la bahía, en la zona que vemos en amarillo, es el camino cubierto. Y la zona que vemos de la letra F hasta el Mediterráneo era la banqueta. Ahora veremos por qué estas dos denominaciones. Naturalmente esto está perdido y muy elevadísimo, tanto por ciento, queda poco, sobre todo en la parte central, que es donde más ha surgido. Aquí nos encontramos ya un plano que representa el proyecto. Cuidado, durante mucho tiempo siguieron pensando que esto era así, pero luego no era así, era de otra manera. Bien, aquí se ha hecho un replanteo sobre un terreno original que está marcado por estos puntos rojos que son cuerpos de guardia. Se ha trazado el proyecto, todo muy limpito, muy mono, muy bien, sin nombres. Por ejemplo, el fuerte de San Felipe será la batería de Oriente, el de Santa Bárbara, la de Levante, no se ha hecho el principal, y lo más gordo de todo, este castillo que le digo, que no se llegó a hacer, era lo más importante, pero que no llegaron los fondos para eso y tampoco realmente fue necesario. Aquí ya se ha hecho el replanteo, se ha empezado, en cierto modo, la construcción, y vemos que la línea de contraprestación tiene tantos planos que nos llevaría a varias conferencias a hablar de cada uno de ellos. Sobre todo los planos del momento de la construcción. ¿Y por qué? Porque el rey tenía un interés personal e incluso influyó en los diseños de saber exactamente cómo iba eso. ¿Y por qué? Pues porque Gibraltar era algo que no había perdonado, la pérdida de Gibraltar, y todo lo que condujera a recuperar Gibraltar, bueno, pues era devolvido. Vamos a ver la siguiente, que es más interesante, interesantísimo. Aquí vemos el estado de las obras. Ya he dicho que cada fase, cada 15 días, como que dice, se manda un informe, se manda un plano, y el rey discute, dice esto sí, esto no, cosa que no es nada normal. Tendría sus asesores, eso es cierto. Nos llama la atención la cantidad de piedras que hay alrededor de Santa Bárbara, las piedras para la construcción. Vemos que parece que se ha iniciado la construcción de la gran ciudadela, del fuerte central. Vemos también estructuras, vemos, siguiendo lo que Carlos nos ha explicado, de los colores en gris que eran las chozas, las chabolas. Entonces vemos en esta ampliación de este plano todas las residencias, todos los puntos habitacionales de los trabajadores, de los técnicos, etc. Vemos que la cobertura en sitios que luego tendrán cobertura de teja, pues son simplemente de ramas y tal. Muy interesante Santa Bárbara. Vemos aquí el acopio de materiales, como canteras en Sierra Carbonera, y esto es importante porque esto es como una fotografía de cómo estaba la obra en este momento concreto. Y mucho sobre esto. Invito a que se investigue a fondo todo el proceso de construcción. Ya se ha hecho el foso de lo que va a ser, de lo que iba a ser el castillo central, la ciudadela, pero esto no se practica. Aquí vemos la ciudadela con todo el acopio de materiales que tiene dentro. Vemos otra vez la superposición sobre el plano de la línea. Los rectángulos en azul son las excavaciones que he tenido la alegría de poder participar, dirigir, etc. Tenemos Santa Bárbara, la letra H es San Benito,
Luego, la G es el baluarte de la princesa, perdón, la batería de la princesa, y la A es San Felipe. Vemos que era el castillo más importante, porque era el punto más importante, ya que controlaba el fondeadero de Gibraltar, la bahía, etc. Y vemos aquí la división en camino cubierto y banqueta. La banqueta es de menos categoría que el camino cubierto, es más sencilla. Esto aquí está, bueno, teóricamente terminado. Vemos una sección y vamos a hablar de un amigo nuestro, el glacis. El glacis es, como lo vemos aquí, es un terraplén, una plataforma inclinada de arena mezclada con cal. No puede ser tierra porque crecerían plantas. Y no puede empedrarse, no puede hacerse sólida por la siguiente razón. Su visión es que los proyectiles se claven en él y necesita que se esté renovando y restaurando constantemente. Si haces un glacis que sea liso y duro, los proyectiles van a parar a las narices de los defensores y eso realmente no es muy conveniente. Los glacis no se conservarían porque eran muy frágiles, ya que su visión era clavarse en los proyectiles. Y también otras funciones. Por ejemplo, que un ataque de infantería, que un suicidio, porque si la infantería, además, en plan de la época, con su mejor, en modo encerrado, y con todo el teatro de la época, teatro trágico, era un tiro al blanco perfecto, porque no tenían la menor protección. Iban avanzando en hileras y los fusileros de la fortaleza podían acabar a fusileros y la artillería. Ahora veremos un poco. Una fortificación moderna es una máquina, no puede fallar ninguna de sus piezas, pero funciona perfectamente, era disuasoria. Y aquí vemos esto, aquí vamos a ver bastantes cosas muy interesantes. Una sección. La de arriba es de la Ciudadela de Barcelona y la de abajo es obra de Borbón. Es obra o sea, es una sección en la circunvalación. Y digamos ahora que Isidro Próspero de Borbón, hijo de Borbón, participa activamente en estas obras. Vamos a ver, empecemos por abajo. Nos encontramos con el núcleo principal, que está construido a base de dos muros más fuertes, el que da al enemigo, rellenos de arena. Es un muro no interesaba que fuera de piedra, sino más bien de obra y que fuera la pared relativamente blanda. Porque si tú hacías una superficie perfecta de piedra, los sucesivos proyectiles la podían romper. Sin embargo, si aquello era ligeramente blando, el proyectil no era tan peligroso. El talud, vamos a ver los números. El 11 es el foso, el 12 es la contraescarpa, el 13 es el camino cubierto. ¿Por qué cubierto? Porque la roca está a cubierto de los disparos del enemigo. La banqueta es esta escalerita, que su misión es que el infante suba, se apoye en la empalizada, los palos están separados unos 10 centímetros para poder asomar la boca del arma y no están, como diría yo, cuadrados, sino colocados un poco a trebolillo para poder tener más ángulo. Y entonces la infantería dispara y si la infantería enemiga intenta atacar está perdida. Se dispara por escuadras. O sea, una hilera de soldados disparan, bajan, se ponen a cubierto en el camino cubierto, cargan y vuelven a subir. Entonces constantemente el fuego es constante. Vemos que lo que vería el enemigo, a consecuencia del glacis, era nada más que del cordón perimetral, que es una moldura hacia arriba. O sea que eso de las fortalezas estilo Cádiz, eso puro, no, eso es otra cosa. La cañonera es por donde
tiene que disparar el cañón. Está revestida de ladrillo. Las únicas cañoneras que se conservan en la bahía están en el fuerte de la Isla Verde. ¿Y por qué tiene un revestimiento de ladrillo? Para que un proyectil que entre por ahí pulverice el ladrillo. Porque si es de piedra, crea esquirlas que pueden ir a parar a los artilleros. Está inclinado lo justo para que la artillería, disparando por encima de la empalizada, pueda barrer el glacis. El glacis es importantísimo. Está todo perfectamente calculado. El 8 es un contrafuerte interior que sirve para soportar. El 2 es una plataforma que generalmente era de madera, como si fuera la cubierta de un barco, para que un cañón se pudiera manejar, porque si no se clavaba, no podía circular, etc. El 3 es una pequeña banqueta para asomarse por encima del merlón. El merlón es lo que hay entre una cañonera y otra, y poder disparar también desde arriba. O sea, todo esto era bastante complejo. Era una máquina que con un barco de vela todas las piezas son necesarias. Con un barco de vela le quitas el timón, le quitas la vela principal, lo cargas, su funcionalidad. Y arriba vemos, digamos, a una escala más amplia. El 16 es la campaña. Se llama campaña al espacio delante de una fortaleza por donde va a venir el enemigo o tú te vas a infiltrar para atacar al enemigo. O sea, el término campaña es la zona de máximo riesgo, la zona donde está la batalla, donde se dan los cañonazos y la gente se destripa, ¿no? Y no tienes una guerra. Y vemos aquí que se va repitiendo en la ciudadela de Barcelona. En el centro del foso está el refosete, que era un canal para que las aguas fueran por ahí y no hicieran, o sea, no estropearan el risco. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos todavía manteniendo la idea de la fortaleza que al final se ha logrado. Fuerte de San Felipe. En el fuerte de San Felipe tuvimos la satisfacción de poder excavar uno de los puntos más interesantes. Ahora veremos cuál. La orientación que tiene recuerda en cierto modo una flecha muy sui generis, es para poder disparar contra la ciudad y contra el fondeadero. Es más importante que Santa Bárbara, porque el punto que teníamos que defender era más importante. Vamos a ver algunas cosillas que tiene esto. Foso con agua, el único de toda la zona con agua. Que primero pensábamos que el agua se llegaba por la bahía y había una válvula, una esclusa. No. Cuando excavamos nos dimos cuenta. En realidad, el agua era el freático. Era tal la cantidad de agua procedente de Sierra Carbonera que llegaba allí que pusieron el foso para defenderse no del enemigo, sino de la inundación. Y en alguna marea alta o alguna inundación, bueno, pues había una comunicación con la bahía. Vemos lo que son los redientes. Los redientes son, bueno, tenemos el foso en azul, la batería arriba con rampas para poder subir las piezas. A la izquierda está la Santa Bárbara. Ya explicaremos por qué está así en ese punto. Hay cuerpos de guardia que interrumpen el camino cubierto. ¿Por qué? Porque si el enemigo entra, no pueden pasar y lo pueden rechazar en el punto donde se haya metido. Y los redientes están bien también para eso. Hay dos redientes a los lados del puente, que la parte final era levadiza. Y aquí vemos que hay un refosete. En la batería de la Princesa se pudo excavar y se levantó debajo. Hay un aparcamiento, no se le hizo glacis, nuevo, moderno, lo cual vemos aquí a la izquierda cómo estaba su glacis delante, un radiente doble que es para poder disparar si alguien se acerca a la muralla en plan transversal, y
tenemos aquí esta numeración. 5 es donde debiera haber estado el nuevo glacis. 3 es el gradiente que está marcado en azul, en el plano antiguo. 4 y 1 son el camino directo. 2 es el foso. Una fotografía que nos demuestra que el trabajo moderno de la cantería es inferior a la real cantería del siglo XVIII que hemos encontrado en otras excavaciones. Vemos aquí la empalizada, que los palos están separados entre sí para que se pueda disparar. En la restauración se le pusieron unas conderas metálicas magníficas, pero que la robaron. O sea, que no se puede hacer las cosas demasiado bien a veces. Vemos la numeración: 1 el foso, 2 escarpa, 3 camino cubierto, 5 banqueta y 6 empalizada. Aquí tenemos ya la contravalación construida sin el castillo central, que se renuncia a él. También muy detallista y muy bien documentado es este plano. Este plano no responde a un proyecto, responde a una realidad. Vemos los fuertes en las esquinas, pero estos fuertes pequeñitos se llaman plazas de armas y están dominados por un cuerpo de guardia. Tienen también sus glacis y todo. Entre fuerte y fuerte está la cortina y en medio la surtida. Es un galicismo. Una surtida es una puerta especial que atraviesa el glacis para salir a la campaña y que normalmente en tiempo de paz estaban cerradas. Y aquí vemos que hay 3 tipos de plaza de armas. Los que están en un ángulo entrante, como la letra E, me parece la letra D, los que están ahorcajadas de una línea que tienen defensas posteriores, y los que están hacia el interior, sin nada que acuse su presencia al exterior. Este era en el centro mismo. Tenemos el principal era el centro de mando, que fue lo que luego, ahí estaba la puerta principal, la puerta oficial, por donde se pasaba a Gibraltar, o se venía de Gibraltar, y con el paso de los siglos se convirtió en la aduana, y se convirtió la aduana que derribaron cuando Gibraltar se abrió la frontera, y lo que se levantó encima del principal es la comandancia militar, que todavía sobrevive donde se instaló el Museo de Turismo. Vemos huertas. Esas huertas tienen 2 funciones: suministrar verduras a la tropa y a Gibraltar, porque eso sí, un gran negocio. Gibraltar no cultiva nada, y el gran negocio de la comarca siempre en época de paz era suministrarle a Gibraltar y a las flotas que iban a parar a Gibraltar todo lo que necesitaban. Bien, vamos a seguir viendo cositas. Estas líneas que vemos arriba son restos de ataques de una serie. Los ataques son trincheras. Tenemos a principios del tercer asedio de Gibraltar, 1779-1783. Acaban de instalarse, por decirlo de alguna manera, las tropas españolas. Lo primero que han dicho es una ayuda, porque ya hay el convencimiento de que si no se domina el mar, Gibraltar puede estar indefinidamente. Hay un campamento presencial a la derecha, a la izquierda del plano. Ya el almirante de Barceló está controlando las fuerzas de bloqueo. La línea de contravalación está tal cual y no hay ataques todavía. O sea, todavía no se ha iniciado trinchera de ningún tipo. Y esto ya nos lleva a profundizar en un tema.
igual que hemos dicho que la línea de contratación es el centro, que hay unas alas laterales que llegan al estrecho del Mediterráneo y tal, y el centro está aquí, cambiando el sentido, hemos de considerar la línea como un eje. Lo que está entre la línea y Gibraltar son los ataques. O sea, allí las fortificaciones van a ser siempre con motivo de un asalto, de un asedio, mejor dicho, van a desaparecer para el asedio siguiente. Los ingleses son los primeros que cuando se hace la paz quieren destruirla. No son tontos. Y esto es un motivo de estudio y de investigación diferente. Pero ¿qué hay detrás de la línea de contrapolación? Concretamente, siguiendo la costa de la bahía. La zona logística, o sea, fuera del tiro de cañón de la plaza, todas las instalaciones que permitían la permanencia de un ejército cerrando de Gibraltar. Por ejemplo, los parques, parque de artillería, el parque de fajinas. La fajina es un tipo de fortificación de emergencia que es unas haces vegetales atados, igual que están los pronombres, ¿no? En este momento. Todo eso es muy interesante porque de noche lo llevas a la trinchera y en un momento esos barriles, por llamarlo de alguna manera, vegetales, llenos de tierra o de arena, que hacen una fortificación improvisada. Y si no, pues sería una tragedia, un coste de vida altísimo. Vemos ese campamento que está orientado de esta manera, no por casualidad, entre Sierra Carbonera y la costa, para que en un momento dado de que alguien desembarcara en la bahía, el mismo campamento era un obstáculo, la disposición del campamento, un obstáculo, y si en un caso absolutamente hipotético el avance fuera al contrario, también era un obstáculo. Y también tenía una ventaja. Había mucha distancia entre las tiendas de campaña o barracas que las había también de un extremo a otro. ¿Con qué finalidad? Que la tropa estuviera un poquito incomunicada. Y es eso de las cárceles que tienen distintos partidos de recreo y demás. O sea que en un momento dado, una rebelión, hartos del rancho, tuviera dificultades, estuvieran más o menos separados. Vamos a ver más cositas. Aquí, si nos fijamos bien, vemos que hay artillería en las cortinas, y es que es posible poner artillería en la cortina y en todas partes de la fortificación. Son fuertes artilleros. Y vamos a hablar un poquito de eso de la artillería. En primer lugar, en la Edad Media lo interesante era la altura. Claro, saltar una tapia muy alta era bastante molesto. Pero cuando se perfecciona la artillería neurobalística, o sea, las catapultas, con unas piedras llamadas bolaños así de gordas, ya la altura no era tan conveniente. En la serie de Algeciras hay una verdadera lluvia de bolaños que obligó a que Alfonso XI rehiciera las murallas que ahora conocemos como murallas medievales, que son cristianas. Y luego ya la artillería pirobalística, o sea, que hace pum, ya fue definitiva. Pegarle un zambombazo o una pared la destruyes como un cañón. Por lo tanto, ya en el siglo XV los castillos las torres son redondeadas para que escupieran las piedras, las desviaran, como el salto de la rana, y se empiezan a hacer torres y castillos muy bajitos para que no sean, pero sin embargo, nuestros amigos los fosos entran en su apogeo. Eso es lo más fácil de hacer y eso es lo más eficaz. Un pedazo de zanja que eso no hay modo de atravesarlo sin dificultad que allí, ¿no? Y los fosos se desarrollan a todo vapor. Lo que eran las barracanas, lo que eran las defensas avanzadas llamadas barreras, se acaban convirtiendo en el camino cubierto. O sea, hay una herencia, una adaptación de los usos medievales, pero todo en función ya de la artillería. Otra de las excavaciones fue, y ahora nos fijamos, por favor,
en la esquina de la izquierda tenemos la plaza de armas de San Benito con su correspondiente, ¿cómo se llama esto? Cuerpo de guardia aquí encima. San Benito luego se utilizó para hacer un mal llamado búnker, o sea, un fortín, que es el más bonito de toda la zona, se hizo en los años 40, pero lo más importante es el número 4 en la fotografía aérea. ¿Por qué? Porque es la zona mejor conservada, como si estuviera construida ayer, de todas las fortificaciones, lo cual tiene varias lecturas. Es una entrada formando un ángulo, los sillares están construidos como si los hubieran terminado hace 5 años. ¿A qué se debe? Pues a que debió estar cubierta. La arena volandera era un problema. Y como era una entrada secundaria, se cubriría en los primeros años la parte baja que excavamos y lo dejaron correr. Otros sitios más importantes obligaban a cubrir incluso venados limpiando la arena, y yo mismo la he visto. He trabajado mucho en el Instituto Menéndez Tolosa de la Línea, y la arena de la playa llegaba a la avenida de la Banqueta y la veíamos perfectamente correr la arena voladera. Entonces el fenómeno sigue. Vamos a ver más cositas. A ver qué tenemos. Hombre, el fuerte de Santa Bárbara. Bien, bien, bien. Vamos a ver más. Tenemos esta sección que nos permite estudiar su estructura. A la derecha tenemos lo que es la cimentación y muros, y arriba ya está construida la plataforma artillera con los merlones, las cañoneras, las pequeñas gradas para subirse y disparar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego las edificaciones en el patio, pero esto es más complicado de lo que parece. Si describimos esto, el número 11 será el inevitable Glacis. El número 7, a la derecha, es una surtida. El 9 es su contacto con la Banqueta, que es el muro que lo unirá con la siguiente fortificación. Y el 18, que está en medio, es la Santa Bárbara, para la redundancia, la Santa Bárbara de la Santa Bárbara. O sea, el depósito de municiones. ¿Por qué no está subterráneo o debajo de la debajo de la zona de artillería? Muy sencillo, porque si hubiera una explosión accidental, actuaría como una mina y destruiría toda la batería. Lo ponen en el patio, lo ponen muy protegido, unos muros enormes, y por esto lo hemos excavado. Y por cierto, las ventanas de una Santa Bárbara, de un depósito de pólvora, nunca comunican con el exterior. Está la ventana por dentro y otra ventana por fuera, y se forma un ángulo precisamente para que no pueda entrar un proyectil, que nadie pueda tirar haciendo el gracioso algo que prenda fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Si accidentalmente la Santa Bárbara mataba automáticamente a todos los que estuvieran en el patio y podía destruir las edificaciones de enfrente. Pero lo más importante, que era la plataforma artillera, lo respetaba. Pudimos excavar la capilla, que era muy modesta. El número 15 es el puente, se conserva perfectamente, salvo los tablones, o sea, las tablas del tablero y la zona del puente levadizo. Los números 12 son redientes, por si hay una impulsión, poder detener al enemigo disparando desde los redientes. En el 13 hay una especie de plaza de armas con un cuerpo de guardia, muy importante. Se conserva y ahí se podía restaurar y poner un centro de interpretación sobre Santa Bárbara. Vamos a ver qué más encontramos aquí en Santa Bárbara. Muy bien. Es un plano a nivel de cimentación y muros, muy importante. La parte, digamos, superior, vemos que los muros que dan al enemigo son gruesos y los que dan al patio son más delgados. Su visión es únicamente el relleno de tierra que hay, que no se caiga.
pero los otros tienen que aguantar todo lo que tiraba el enemigo, que este fuerte estaba al alcance de la artillería inglesa. Hemos encontrado restos de bombas auténticas, que eran huecas. Hemos encontrado bolas, esferas partidas por la mitad, o sea, que esas habían golpeado de tierra y se habían partido. Lo más interesante de todo, encontramos balas de bajoneta, lo más parecido a una pesa de halterofilia, dos bolas unidas con un bastón. Servían para ir girando en el aire y destruir la coladura de los barcos enemigos. Por eso lo salía en Santa Bárbara, porque si algún barco se ponía a hacer gracioso al lado. Vemos una zona interesante que al no estar expuesta a los disparos del enemigo, un poco más abajo donde están las letras E, están los dormitorios de tropa. Y esto no es exacto. Tenemos también la capilla. Estas cosas cambian siempre un poco a última hora. El H es la rampa de subida. En el A está la puerta de aparato, llamada de aparato, porque siempre se ponía un homenaje a la gloria del rey, escudo de armas, inscripciones, cosas alegorías militares y todo eso. Por aquí tiene que estar un pozo indispensable para, después de varios disparos, mojar el ánima de los cañones para que no reventaran. Y ese pozo, muy curioso, al destruirse el resto del pozo quedó emergiendo como si fuera una torre. Cosas muy curiosas, muy interesantes. Y entre las cosas que hemos encontrado una moneda sueca, inconfundible. Hubo un destacamento sueco acampado por allí cerca, y de hecho aparece en algunos planos de paradas militares. Hemos encontrado restos de un morrión metálico, un morro militar, una chapa. Hemos encontrado bastantes piedras sensibles de chispa, para pistolas y mosquetes. Y lo más curioso de todo, no se lo pueden ni imaginar, una muñeca de terracota. Lo cual indica que de alguna manera, en algún momento, había familias viviendo ahí. Claro, si eran 4, pues hacen la lista gorda y con la familia. Llega un tiempo de guerra, la familia a su casa y todo se llena otra vez de soldaditos. Tenemos secciones en el archivo de Simancas se conservan maravillas de la comarca. Vemos que los fuertes son muy achaparrados, tienen mucha extensión y poca altura. En detalle me daría muchísimos datos. Vemos aquí con toda claridad la composición del cuerpo de guardia de Santa Bárbara, la empalizada, exactamente como era, las pilas del puente, el puente levadizo con su mecanismo, ¿sabes? Permitiría una reconstrucción, por lo menos en maqueta, perfecta de Santa Bárbara. Y ha habido técnicos, inversores que han querido restaurar Santa Bárbara. Afortunadamente no se les sabe. ¿Por qué? Porque aspiraban a la cosa comercial, a restaurarlo, a convertirlo en un hotel. Y eso no. Solamente la consolidación, y yo también diría una restauración parcial, ahora veremos de qué zona, y por supuesto un uso exclusivamente cultural. Vaciamos todos los rellenos y quedan huecos y se pueden utilizar para el centro de investigación. Un detalle de camino cubierto, calzada y todo eso. Aquí tenemos a la derecha la Santa Bárbara, con
unas extrañas ventanas, separada del cuerpo principal, muy sólida. Fijaos el techo que tiene, vemos el mecanismo de apertura del puente que tiene hasta su sombra. Y esta foto es muy importante. Antes de que se perdiera del todo, vemos esta foto del principio de este siglo. El número 4 es el cordón perimetral, que es la armadura. El 2 es un merlón que tenemos la altura, que si se hubiera conservado eso, tendríamos la altura exacta. El foso relleno, lo limpiamos en las excavaciones. Vemos por qué este glacis es de piedra. Pues porque está dando a mano y está cortado. Y en realidad no es un glacis, es una defensa contra la fuerza de las olas. Por eso es sólido. Los demás glacis han desaparecido. Esta reliquia, si la conserváramos ahora, nos permitiría reconstruir con toda seguridad. Encontramos todo este material, curiosamente, sillares ni uno. Los sillares fueron todos exfoliados para la línea y para Gibraltar. Para que nos entendamos, el sillar es un paralelepípedo, o sea, como un cubo, como un terroncito de fruta, pero grande, como la mitad de la mesa. Sin embargo, los elementos que tenían molduras no les servían para construir y los dejaron abandonados, tanto aquí como en San Felipe. Se ha conservado en San Felipe lo más bonito de todo. Los elementos que podemos ver aquí, Santa Bárbara, el número 5 son los pilares del puente, el número 10 es gran parte de San Felipe que se cortó, literalmente se cortó y se traspasó y está almacenado ahí en espera de. Luego vemos el cuerpo de guardia, todos los elementos, y el 8 es un fortín artillero moderno de los años 40, porque en las fortificaciones de los años 40 se utilizaban muchísimo como cimentación las del siglo XVIII. Volvemos a ver aquí, ya esto nos resulta todo familiar, no hace falta insistir mucho. Fin de la presentación, me parece que hemos terminado, pero antes de terminar quiero hacer una pequeña reflexión acerca del tesoro que tenemos todavía en lo poco que se conserva. La única fortificación de esta época que se conserva tal cual es el fuerte de San Manilva, el fuerte de San Luis de San Niña, me parece, que se conserva perfecto y que podría ser el modelo para la reconstrucción de todo esto. Podríamos hablar muchísimo, pero me parece que el museo no nos ha regalado de ningún tipo. ¿Qué hora es? Hemos terminado. Mucho no. Pero no habéis avisado. Es que si nos reparáis, si nos acaban las proyecciones, nos han dado de la mañana. Podemos poner la luz y ahora, si queréis aplaudir, ahora sí. Yo os agradezco vuestra presencia. Daros prisa porque creo que hay una carita, vamos a ser prácticos. Y, vamos, si hay alguien que